Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. El Señor nos da un día más de vida en esta mañana y damos gracias a Dios porque nos permite vivir, porque nos ha cuidado durante la noche y nos hemos amanecido y estamos en pie. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos contigo por la vida, agradecidos por la bendición de poder reunirnos por este medio. Gracias por las herramientas tecnológicas que nos das, que nos permiten poder vernos, poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu cuidado, por tu protección y nos disponemos en esta mañana a escuchar el consejo bíblico y a compartir juntos en un mismo acuerdo, en un mismo sentir, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver un videíto. Bienvenidos a los que se van agregando. Ahí vemos a Mercedes, bienvenida. Norita, bienvenida. Bueno, vamos a ver un videíto que tenemos por acá. Permítanme un momento para ver, ok. Ya les voy a poner el video. Pongámosle mucha atención. Es un testimonio. Estoy preso por hablar con otros acerca de Jesús. Momento porque algo está pasando que no ha cargado bien. Permítanme un momentito. Ver qué es lo que está. ¿Estás presentando desde la plataforma o lo bajaste a la computadora? No, no lo bajé. Permítame un momento. Vamos a ver qué es lo que no quiere cargar el video. Son cosas que pasan cuando estamos en vivo. A ver qué es lo que está pasando acá con el internet. Estas cositas suelen suceder. Permítanme un momento. Ya vamos a ver. Ya vamos a intentarlo nuevamente porque algo pasó aquí con el video. ¡Ah! Vamos a ver qué pasó. Creí que me habían sacado. Un momentito. Pero, ok.
Estoy preso por hablar con otros acerca de Jesús. ¡Hey! Sí, tú, ven. Vamos, levántate. Oye, eres un espía. Escribe tu confesión. Ahora, ¿entendiste? ¿No oíste? Quiero que la escribas. Confiesa, o yo mismo haré que te dispare. ¡Confiesa! No sé por qué no ordenó matarme. Solo durante los interrogatorios salgo del aislamiento en solitario. ¿Tú crees que alguien se acuerda de ti? Pierdo la esperanza y temo haber sido olvidado. ¿Sigues pensando en la Biblia? ¿Crees que eso te va a ayudar? Recito versículos de la Biblia, pero las palabras son cada vez más difíciles de recordar. Puedo soportar la tortura, la inanición, pero necesito mi Biblia con desesperación. Todos los días oro una y otra vez para que Dios me dé una Biblia. Al fin tengo una oportunidad. Los interrogatorios terminaron y los guardias confían en mí para que recoja leña en el bosque. Trabajando lo más rápido que puedo, recojo la leña necesaria para 2 días. Llevo una parte a la prisión y dejo la leña restante en el bosque. Esto es lo que debo hacer. Es muy peligroso, pero Dios ha respondido a mis oraciones. Arriesgaré todo con tal de tener una Biblia. No quiero dejar a mi esposa, pero debo hacerlo o ella correrá peligro. Me es muy difícil dejarla. Dios contestó mis oraciones. Ya tengo una Biblia, pero debo ser muy cuidadoso. Encuentran mi Biblia, ¡Esto es una basura! mas no me doy por vencido. Te dije muy claro que no quería Biblias aquí. ¿Crees que esto te va a sacar de aquí? Voy a traer más Biblias. Voy a leer la palabra de Dios cada vez que pueda. Entonces llegaron las ¿Qué es cartas. esto? Todas estas cartas están dirigidas a ti, y esta igual, y aquella. Todas son para ti. Cartas para mí. Cartas de cristianos de todo el mundo. Dios no solo respondió a mi oración por una Biblia, me hizo saber que no he sido olvidado. Me alentó saber que tanta gente se acordaba de mí. Después de ir por más Biblias, todavía permanecí en prisión 10 años. Leer mi Biblia me animó para no darme por vencido. Me decía, sigue, 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 sigue. Gracias a mis hermanos y hermanas en el mundo entero que oraron por mí. Claro, agradezco mucho a Dios nuestro Señor y a ustedes de nuevo. Muchas gracias a todos.
Amado Señor, en esta mañana, después de ver este video, oramos por estos hermanos Sí, sí. a lo largo del mundo que están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Están padeciendo dolor, sufrimiento, soledad, pero Señor, tú estás con ellos. Y los ponemos en este momento delante de tu presencia, Señor, para que sean fortalecidos, animados en medio de del dolor y de la angustia que puedan estar viviendo. Nosotros no los conocemos, no sabemos sus nombres, pero sabemos que tú estás con ellos, Dios. Fortalécelos, anímalos a seguir adelante, fortalecidos en la fe. Padre amado, nos unimos en un mismo acuerdo, clamando a ti por estos hermanos perseguidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es muy fuerte esta situación que viven muchos hermanos a lo largo del mundo. Vamos bueno, antes de escuchar una canción, tenemos unos anuncios, los anuncios de la semana, lunes a las 5 de la mañana, oración. Nos unimos a orar por las diferentes necesidades. Los miércoles a las 6:30 estamos teniendo el estudio bíblico. Continuamos con el libro de Nehemías. Muy buenos estudios bíblicos estamos teniendo ahí. A veces se abren debates muy interesantes. Los viernes a las 6:30 hacemos un repaso de lo que hoy se ve o escuchamos durante el consejo bíblico. Podemos hacer comentarios, qué nos pareció, qué añadió el Espíritu aún más. Los sábados a las 6 de la tarde, el Ministerio de Matrimonios, Café con Voz, nos reunimos para tocar temas interesantes respecto al matrimonio. También domingos a las 10:30, Consejo Bíblico, donde nos unimos a través de Zoom y después lo colocamos en las diferentes plataformas que utilizamos. Y a las 2 de la tarde, los niños. Nos reunimos con los niños para tener unos estudios bíblicos muy interesantes. Ahora vamos a escuchar una canción que tenemos por acá para que podamos ser ministrados y cantar ahí desde donde estamos, en nuestras casas. Vamos a cantar. Permítame un momento. Gloria al Señor, bendito sea el Señor porque Él es poderoso por los siglos de los siglos. Es nuestro Padre y es poderoso. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora vamos a tener el consejo bíblico en esta mañana de boca del pastor Elgin Estrada, mi esposo. Hola, hola, bienvenidos. Permítanme para quiero, darles una bienvenida muy especial y
esperar, como siempre, que el Espíritu de Dios nos redarguya y nos despierte conciencia acerca del valor y la importancia de su palabra. Voy a leerles un texto de la palabra que está en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, que dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El apóstol Pedro y también Pablo, siendo conscientes del gran e inmenso valor que tiene la palabra y algunos aspectos vertebralmente importantísimos para efectos de nuestra condición y nuestra vida espiritual. Recuerden que todo lo que estamos haciendo va a culminar en ese encuentro con Dios. Y no son todos los que van a ir a ese encuentro con Dios, allá a las bodas del Cordero. Son pocos. Y mi responsabilidad, en tanto dependa de mí, es prepararlos a ustedes a través de la palabra, en estar listos, apercibidos, estar conscientes de esta verdad de Dios, que mientras estemos en este cuerpo, como dice el apóstol Pedro, tenemos que estar preparándonos para el momento crucial de nuestro encuentro con Dios, de nuestro encuentro cara a cara con Dios. Aquí tenemos un encuentro espiritual con Dios, pero va a llegar el momento donde vamos a tener un encuentro cara a cara con Él. Entonces, como dice el apóstol, hay algunos aspectos que ya se saben, que ya conocemos, pero quiero recordarles. Y vamos a entrar en una serie, a partir de hoy, en una serie de predicación del consejo bíblico sobre la parábola del sembrador. Pero hay una introducción a esta parábola que yo he preparado para que podamos tener claro de que la palabra de Dios es vital para que podamos realmente permanecer en Dios o en Cristo hasta el día que ya sea Él nos llame a su presencia de manera adelantada digo en términos humanos, o bien que seamos arrebatados juntamente con Él en las nubes para estar con Él y celebrar con Él las bodas del Cordero. Recuerde, todo esto es cierto. Esto va a pasar. Esto es una realidad. Así como todo se ha cumplido, esto también se cumplirá. Y vamos a ser testigos. Somos la generación que va a ser testiga de estas cosas. Entonces, vamos a empezar con el nuevo nacimiento. ¿Cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento? Y aquí hay un aspecto muy importante, porque Jesús le dijo a Nicodemo que nadie que no nazca de nuevo puede entrar en el reino de los cielos. Nadie. Y se lo dijo a uno de los más prominentes líderes de la nación de Israel, maestro de la ley y un personaje importante dentro del Sanedrín. O sea que el hombre era considerado ya por demás un hombre salvo, sin duda, pero Jesús lo sorprende con esta declaración: nadie que no nazca de nuevo podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces vamos a introducir la parábola del sembrador con este tema del nuevo nacimiento, cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento. Entonces vamos a partir del principio de que si hay que nacer
de nuevo, es porque estamos en una condición presente de muertos, separados de Dios. Recuerde que muerte es separación, y en este caso estamos en una condición de muertos, o estábamos en una condición de muertos espirituales, separados de Dios, enemistados con Dios. El espíritu que está muerto tiene que volver a cobrar vida. Y me interesa que vayamos compartiendo los textos que aparecen ahí. Entonces, vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 13. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 2, verso 13. Y dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, esto es lo que en esa condición estábamos antes de venir a Cristo, y que él nos diera vida juntamente, o Dios nos diera vida juntamente con Cristo. Ahora, Tito, el libro de Tito, se menciona esta palabra tan importante en nuestro proceso regenerativo de nuestra condición espiritual. Tito dice de la siguiente manera, capítulo 3, verso 5. Dice Tito: nos salvó no por obras de justicia, o sea, no hay nada que nosotros en nuestro esfuerzo humano podamos hacer para agradar o para llegar a Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vean cómo aquí la obra del Espíritu Santo es vital, es importante, es sumamente importante en nuestro proceso de regeneración a la imagen de Cristo. O sea, estamos siendo, ese prefijo regenerados es un nuevo comienzo, es volver a empezar otra vez. O sea, el Señor nos está volviendo a nuestra condición original antes de que Eva le diera cabida a las mentiras de la serpiente e indujera a Adán a caer también en la desobediencia. Ellos tenían una condición antes de ese evento, y a esa condición nos devuelve Cristo a través de su Espíritu, regenerando en nosotros nuestra vida espiritual. Ahora, esta palabra regeneración en el original se escribe así como aparece esa palabra en rojo, palingénesis, y quiere decir palin, de nuevo o otra vez, y génesis, nacimiento o comienzo. Entonces, de esto literalmente podríamos decir que el palingénesis o la regeneración tiene como consecuencia un nacimiento nuevo. ¿Quién lo produce? El Espíritu, pero el Espíritu de la palabra, o sea, las Escrituras. Ya lo vamos a ver. Juan 16, 8 y 9 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de su culpa en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Cuando el Espíritu de Dios entra al ser humano a través de la persona de Cristo, le redarguye de pecado y produce arrepentimiento. Y es cuando podemos aceptar nuestra condición ante Dios. Este jueves pasado me invitaron a compartir el capítulo 10 de Romanos con un grupo de cristianos de aquí, de vecinos de nosotros acá. Y hablábamos
en cuanto a la esencia, digamos, del capítulo 10 de Romanos. Y hablaba de dos aspectos o dos palabras que son contrarias una de la otra. Una es hacer y la otra es creer. Pablo el apóstol habla de que no hay nada que hagamos, nada que podamos hacer que nos haga acepto a Dios. Es solamente el creer en la persona de Jesús lo que nos permite dar ese paso regenerativo por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ya hemos hablado en múltiples ocasiones que creer tiene una implicación más allá de simplemente decir o confesar que creo. El creer tiene que ser consecuente con nuestro estilo y nuestra forma de vida cristiana. Yo evidencio que he creído en Cristo cuando pongo a funcionar la palabra en cada uno de los aspectos de mi vida. Cuando yo digo que creo, esa confesión tiene que ser consecuente con lo que yo hago. Entonces, partimos de ese principio. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, y aquí lo aclara, los que creen en su nombre, les ha dado el privilegio de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios, los cuales, y aquí entra nuevamente el palingénesis, los cuales fueron engendrados, no de voluntad humana, sino de voluntad de Dios. Quiere decir que nosotros respondimos a un llamado de Dios, a la invitación de Dios de pasar de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea Dios, porque somos de esa parte de la población mundial, de esos 7,000 millones de seres humanos en el mundo. Somos de ese pueblo escogido, real sacerdocio. Somos privilegiados de haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para vida eterna, porque hemos creído, como dice Marcos Vidal en su canción, hemos creído y eso nos hace especiales. Ninguna otra cosa más que el haber creído. Muy bien, este engendramiento de parte de Dios produce en nosotros vida divina, o sea, vida eterna. No es lo que yo haga, sino es lo que yo soy en Cristo. Y por Cristo y en Cristo. Lo que me permite tener la certeza de esa vida divina, de esa vida eterna que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha impartido por medio de su palabra. ¿Ok? Primera de Pedro 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Recuerden que no nacemos de nuevo por una obra o un esfuerzo humano. Esto viene de Dios. Dios es el propiciador de esto. Aquí Pedro lo está reiterando una vez más, que ha sido por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Amén. Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer. Vea que aquí partimos también del principio de que Dios es el propiciador de nuestra vida eterna. O sea, no tenemos absolutamente nada de que jactarnos, porque aún ese paso de nuestra voluntad en haber creído y haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aún eso lo
estimuló el Espíritu de Dios al redarguir nuestro espíritu y aceptar esta verdad. Y Él nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Se da cuenta lo que hablaba ahora hace un rato? A través de la regeneración hay un proceso. Ustedes saben que con la caída del hombre, el hombre, su condición moral y espiritual se degeneró. Entonces, por naturaleza, el ser humano es un ser degenerado, ¿verdad? Y aunque hemos circunscrito este término para hablar de la parte inmoral o sexual, lo cierto es que en nuestra condición y nuestra naturaleza moral y espiritual estamos degenerados. Pero el Espíritu de Dios nos regenera, o sea, nos revierte esa degeneración y nos va haciendo conforme lo que al principio era Adán y Eva. Obvio, es un proceso, porque la regeneración no es algo que ocurre de la noche a la mañana y ¡pum! Ya fuimos hechos completos. No, vamos hacia en ese proceso. Ahora, como decía un amigo pastor, no somos perfectos, pero somos perfectibles. O sea, vamos en ese proceso perfeccionándonos día con día. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, incluyéndome yo, no somos los mismos de hace 10 años. No somos los mismos de hace 5 años. Dios nos va evolucionando conforme vamos conociendo los principios, los valores de la palabra, y estos van totalmente transformando nuestros pensamientos. Y vamos a entrar en la parábola ya, porque recuerden que todo, absolutamente toda esta parábola está resumida en la semilla prácticamente. ¿Y qué es la semilla? La palabra. Por eso quise introducir esta serie con estos aspectos acerca de la regeneración del Espíritu de Dios a través de su palabra en nuestras vidas. Hermanos, si pudiéramos entender, dimensionar el valor que esto tiene, le decía yo a mi esposa, en nuestro proceso, en nuestro tiempo de servicio en la obra del ministerio, hemos visto cómo muchas veces las personas han menospreciado primero nuestro tiempo y después nuestro esfuerzo por compartir la palabra. Y yo le decía a Inés algo muy, muy cierto, hermanos, que espero que ustedes estén conmigo en cuanto a este principio. Si las personas supieran y dimensionaran el eterno e inmenso valor que tiene la palabra de Dios en la vida del hombre, me pagarían a mí, hermanos, me pagarían a mí para que nosotros les demos estudios bíblicos. Hay personas que piensan o que creen de manera equivocada que respondiendo a un llamado de iglesia, que respondiendo a una convocatoria de reunión, es para hacerme un favor a mí, o para ayudarme a mí, o para que yo no me sienta desairado, que de repente yo no me sienta mal. Hermanos, no es tal cosa. Realmente el valor que esto tiene va a redundar en la calidad de vida espiritual que cada uno de nosotros tengamos. Esto que yo hago, yo lo hago. Nosotros, Inés y yo, nos preparamos y lo hacemos porque estamos convencidos del valor, del inmenso valor que esto tiene en la vida del creyente. Yo le decía a Inés, hablando específicamente de una familia, que creo que si supieran realmente cuánto valor tiene esto, más bien nos pagarían para que nosotros lleguemos
a darle la palabra. Nos suplicarían que lo hagamos. Por favor, nos suplicarían por favor, denos la palabra. Pero obviamente al no tener conciencia de esto y de repente no tener tampoco la claridad de la importancia que en realidad tiene la palabra, pues se menosprecia muchas veces. Pero la palabra es todo, hermano. Es lo único que tenemos como cristianos en esta temporalidad de vida para aferrarnos a sus principios, a sus valores, para afirmarnos en la fe, para morir si fuera del caso por causa de Cristo. Vean lo que vimos en este video, ese hombre más de 10 años encarcelado y cómo amaba la palabra, cómo arriesgaba su vida por la lectura de la palabra. Porque hay que estar realmente en condiciones como esas para saber el valor que tiene esta bendita palabra. Entonces, Marcos 1:9, en este caso vamos solamente a leer la parábola y la próxima semana vamos ya a entrar en la secuencia de los tipos de terreno de la palabra. Entonces vamos a leerla solamente de manera de introducción con respecto a esta serie. Dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga, dijo Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, note que todo gira en torno a la palabra. Todo está apuntando hacia la palabra, su palabra. Cuando alguno la oye, todos tienen la particularidad de escucharla. Todos podemos, gracias a Dios, no hay ninguno sordo entre nosotros. Todos escuchamos la palabra. Cuando uno la oye, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a detenernos en el 19. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende. Por eso es importante el estudio de la palabra, la exposición de la palabra, la predicación expositiva donde se escudriña, donde se estudia, donde se aplica la palabra. Entenderla es vital, hermano. Yo puedo hacer una exposición temática de la palabra y puede sonar bonita y puede sonar interesante, pero si no logro hacer que ustedes la entiendan, o si no logro aún yo mismo entenderla, corremos el riesgo de lo que está advirtiendo Jesús aquí en el verso 19. Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiere decir que entonces hay un tipo de cristiano que escucha la palabra, la recibe en su corazón, pero como no la entendió, como no la pudo entender o no se la explicaron,
pues vino el malo y le arrebató lo que fue sembrado. Estos son los junto al camino. Añade el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con euforia, ¿verdad? Con entusiasmo. Uy, qué palabra más linda. Uy, bendito sea Dios. Me encantó esa palabra tremenda, tremenda palabra, ¿no? Hemos escuchado y hemos visto este tipo de reacciones. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces el verso 20 y el verso 21 hablan del segundo tipo de persona. Cuando dice este es el que oye, está hablando del segundo tipo de persona, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra. Note que al igual que el anterior, también escuchó la palabra. Oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hoy vemos ya en América, ya en el continente americano, cómo los cristianos están siendo perseguidos en Canadá. Yo no sé cuántos realmente están al tanto de las noticias cristianas, de lo que está sucediendo o lo que le está sucediendo a los cristianos en el mundo. Ya en Canadá, hermano, hay una persecución abierta hacia las iglesias y hacia los cristianos. Hay pastores que han sido puestos en cárcel por predicar la palabra y atentar contra el derecho de los seres humanos. O sea, se está violentando el derecho humano, según ellos, al predicar la palabra. Claro, por supuesto, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces aquí vemos una verdad y aquí vemos un principio. De repente vamos a ser acusados por causa de la palabra, por obedecer la palabra, por practicar la palabra. Vamos a ser acusados, vamos a ser perseguidos. Si no tenemos suficiente raíz, va a ser de corta duración el entusiasmo. Va a ser de corto tiempo el entusiasmo. Se nos va a acabar. El 22 habla del tercer tipo de cristianos, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo creo que en este punto 22 y en este tipo de engaño de parte del mundo, hay muchos cristianos. O sea, creo que muchos cristianos caen en el afán de este siglo y son engañados por las riquezas y ahogan la palabra. No prospera la palabra. Se menosprecia la palabra porque estoy tan ocupado en lo urgente que desatiendo lo importante. Entonces, este tipo de cristianos son los que el afán de este siglo los consume. El afán de este siglo los absorbe y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace como infructuosa, o sea, no da fruto. No da fruto de arrepentimiento, no da fruto de prosperidad espiritual, no da fruto, es infructuosa porque están desenfocados, totalmente enfocados en lo que no es importante, en lo que no es eterno. Decía Ania en el estudio del miércoles
algo muy interesante, muy importante. ¿Podríamos vivir realmente? Decía ella, haciendo alusión a un comentario de un misionero que estaba en un lugar donde no hay internet, que las personas pueden vivir sin la Biblia, pero no pueden vivir sin la internet. Pueden vivir desconectado de Dios y de su palabra, pero nunca podrían vivir desconectados de la internet. Porque obviamente han perdido la perspectiva de lo eterno, de lo que es realmente perdurable. Y hay muchísimas personas que obviamente están dentro de la categoría del cristiano, pero que su vida misma evidencia que no lo son. Dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Este es el cuarto tipo de persona, el que le es sembrada la semilla de la palabra, la oye y la entiende. ¿Y por qué la entiende? Da fruto. Y ese fruto es multiplicado, es producido a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a referirnos a estos detalles en la próxima semana, cuando empecemos a ver los detalles, contextos bíblicos y aspectos, digamos, o detalles meramente etimológicos con respecto a los tipos de terreno. El primero que vamos a ver la otra semana en vivo, de manera presencial, porque de hoy en 8 vamos a estar reuniéndonos de manera presencial, y para los que no puedan o no quieran ir, vamos a estar conectados también de manera virtual para que puedan escuchar la palabra de Dios. Vamos de hoy en 8 también a tener la presentación de el hijo de Elizabeth. Creo que ¿cómo es que se llama? ¿No te acordás? No me acuerdo cómo se llama el niño, pero vamos a tener la presentación del niño de Elizabeth de hoy en 8 de manera presencial. Aclararles que nosotros creemos en el valor que tiene el padrinaje, de tal manera que quienes presenten a sus hijos puedan y tengan la opción de llevar padrinos. No es un requisito, obviamente, es simplemente una opción que nosotros tenemos abierta para que los que quieran y puedan tener padrinos del niño lo puedan llevar. Recuerden que este principio es con el ánimo de que los que lleven padrino, pues estos se comprometan en velar y cuidar por la salud espiritual, no solo del niño, sino también de los padres. Se espera que el perfil de las personas que se llevan para que sean padrinos de los niños que van a presentarse, sean personas espiritualmente estables, de buen testimonio, personas que como cristianos obviamente sean consecuentes con su estilo y su forma de vida como cristianos, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tengan presente los que a futuro quieran presentar a sus hijos. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Como dije, es una introducción para empezar con la serie de la parábola del sembrador. Permítanme y vamos a hacer una oración y vamos a abrir los micrófonos después de la oración para que si hay preguntas, comentarios o algún tipo de testimonio también lo puedan hacer. Padre,
Gracias por tu palabra, tu bendita y exquisita palabra, esa palabra que es tan preciosa, tan, Dios mío, no hay realmente en nuestro vocabulario las suficientes palabras que puedan definir la riqueza, la enorme bendición que significa tu palabra en la vida de nosotros. Padre, como a este hombre del video, fue tu palabra lo único que lo sostuvo. Fue tu palabra, la inspiración de tu palabra, lo que le dio la convicción de fe para soportar la tortura inclusive. Fue tu palabra lo que lo hizo permanecer fiel al pasar de tantos años encarcelado, Señor. Tu palabra será lo único que nos permita realmente mantenernos firmes, firmes ante el engaño, firmes ante la amenaza, firmes, Señor, ante cualquier tipo de intimidación, Señor, de este sistema diabólico que nos gobierna. Padre, estamos asidos de tu palabra, para que sea tu palabra la que nos prevenga de todo, Señor, lo que estamos empezando a vivir y a ver y ser testigos, Señor, en este tiempo. Oro para que la palabra, Señor, sea un bálsamo y un refresco de fe, de esperanza en la vida de mis hermanos, de la iglesia. Señor, que se apasionen por ella. Señor, que no se acuesten, que no pasen el día sin haber tenido un encuentro con tu palabra. Dios, bendíceles y guárdales conforme a tu promesa, conforme a tu palabra, conforme a los dichos de tu boca, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.